El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Buenas tardes a todos. Queremos darles una cordial bienvenida en esta tarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un estudio el día de hoy que le hemos puesto por título Mi familia espiritual. Hace unas semanas vi a un amigo de mi infancia allá en el barrio de donde yo crecí. Se llama Juan Figueroa. Y él me escribió por YouTube, me escribió un mensaje diciéndome que hablara de la iglesia, así que voy a hablar de la iglesia. Exactamente no sé en qué sentido me lo está diciendo él, pero yo lo voy a hablar en el sentido bíblico. Él escribe, Martín, por favor, ¿puedes hablar de la iglesia? Ok, voy a hablar de la iglesia, solamente que lo voy a hacer en el sentido bíblico. El diablo ha hecho un trabajo excelente de confusión para confundir a las personas acerca de qué es la iglesia. Les he platicado en alguna ocasión que allá en la Ciudad de México había una cantina que se llamaba La Parroquia. Entonces, también les dije, me parece la vez pasada, que una prima mía escribió que la naturaleza es la iglesia. Entonces, y bueno, las personas dicen vamos a la iglesia, cuando los que van en el carro manejando ellos son la iglesia. Van a ir al lugar en donde se reúne la iglesia, no. La iglesia está, digamos el domingo, la iglesia está reunida en algún lugar específico y al siguiente día, el lunes, la iglesia está esparcida, trabajando, haciendo sus labores en todos lados. Entonces hay una confusión acerca de qué cosa es la iglesia. Y entonces vamos a hablar acerca de qué es la iglesia, mi relación con los demás hermanos, aunque hemos hablado en otra ocasión como la iglesia en el sentido del cuerpo humano. En el libro de los Efesios se toma en cuenta a la iglesia como un edificio, como un misterio, como un soldado. En Efesios 6 se toma como un esposo. Algunas veces podemos decir que la iglesia es como o el templo donde se reúne la iglesia. Debe de ser claro decir que la iglesia no salva a nadie, pero en la iglesia se reúnen los salvados. Así que la iglesia a veces, como dijo una vez un pastor argentino, la iglesia puede ser como una fábrica, entra el producto bruto, la materia prima, y sale convertida en un producto terminado. Así podría ser la iglesia, como una fábrica. La iglesia podría ser como un hospital, llegan enfermos y salen sanos. O también podría ser como una escuela, llegan ignorantes y salen preparados.
llegan inconversos y salen a ministrar como pastores, como evangelistas, como maestros, etcétera, etcétera, todos los ministerios que hay en la iglesia. Entonces la iglesia se puede tomar, también en Primera de Corintios, en una ocasión hablamos que la iglesia era como un cuerpo humano, y el cuerpo humano está hecho de diferentes órganos. El cuerpo humano tiene cerebro, tiene corazón, pulmones, riñones, etcétera. Y ningún órgano es más importante que otro órgano. El pie no es más importante que la mano, ni la mano más importante que la oreja, sino que cada órgano hace su función dentro del cuerpo humano. Ya hemos dicho eso en otras ocasiones, pero ahora vamos a hablar de la iglesia como la familia espiritual, y por ser familia todos somos hermanos. Hay personas, principalmente los inconversos, los incrédulos, los paganos, que se burlan de la palabra hermano. Hasta a veces hasta se sienten ofendidos, porque se les dice hermanos. Dile hermano a un inconverso y haz de cuenta que le avientas sal a un claconete. Entonces, nuestro texto base del día de hoy va a ser Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene una Biblia y puede seguirnos, estamos en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. La palabra de Dios dice así. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, o sea Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Se refiere a la mamá y a los hermanos carnales de Jesús, o a los medios hermanos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ese es el texto base del día de hoy. Vamos a orar por lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también vamos a orar por las personas que nos están mirando. Vamos a orar por Silvia Gómez, que nos mandó un mensaje diciéndonos que hizo la prueba de COVID y salió negativa. Eso está bien. Así que vamos a darle gracias a Dios por la vida de Silvia Gómez. Vamos a orar por Julie Valentín, por Sonia Ávila, vamos a orar por Wendy Machorro, vamos a orar por Verónica Orellana, vamos a orar por la hermana Vero, vamos a orar por Patricia Plasencia, nos acaba de escribir, por Patricia Plasencia, por Gabriela Plasencia, Daniel Plasencia y la mamá de ellos, Rosa, me parece que se llama Rosa, son de mi infancia. También vamos a orar por las personas que nos estuvieron viendo la semana pasada, por Silvia Paredes, vamos a orar por Silvia. Me acuerdo que la semana pasada yo mencioné a los Paredes, pero se me olvidó el nombre de Rosa Paredes. Me acordé de Silvia Paredes, Luisa Paredes, de Juan Paredes, Ruth Paredes, Sonia Paredes, Cipriana Paredes, la hija, porque también hay Cipriana la mamá, y se me olvidó Rosa Paredes. Vamos a orar por los Paredes, especialmente por los ancianos, mis viejitos, mis queridos vecinos, don Juan y doña Cipriana Paredes, que Dios los bendiga a ellos. Y a sus nietos, por supuesto, que nos mira también muy a menudo, esta Elizabeth Hernández Paredes.
Vamos a orar por Dieter Carrasco. Vamos a orar por Salvatore Machorro, por Nancy Pérez Lara, por Yasmín. Vamos a orar por Elsa Carrasco, Yasmín Gemelli Carrasco. Y vamos a orar también por Carmen Valencia y su hija Gabriela Carrasco, que también parece que estaba enferma de COVID o tenía síntomas, pero me parece que ahora está mejor. Vamos a orar por Javier Carrasco. Vamos a orar por Paula San Martín, que Dios le dé sabiduría. Vamos a orar por Pilar Nava, que también Dios le ayude. Vamos a orar por Alicia Doroteo, que me estaba haciendo preguntas ayer acerca de la vida cristiana. Vamos a orar por Belinda Gámez. Vamos a orar por Miriam Sasueta. Arelima Sariegos, que Dios la bendiga también. Vamos a orar también por Marisela García Otlica, que también a veces hablo con ella acerca de Dios. Vamos a orar por Cornelio Hinojosa, que el Señor derrame bendición sobre ellos. Bueno, vamos a ir orando por las personas que se nos vayan sumando. Vamos a orar por Tania Arlae. Vamos a orar por Marielena Luna y por Joaquín Álvarez Luna. No, Álvarez Ávila. Sí, gracias a Dios por todos, por sus vidas. Y en el transcurso vamos a seguir mirando a otras personas. Oramos por Delfina Martínez y también por la familia Martínez Aguilar, de Toña y Luis. Gracias a todos. Entonces y también vamos a orar por la palabra de Dios, que nos es dada. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor Santo, en este día. Gracias, Padre Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor, de leer su palabra, entenderla. Señor, denos entendimiento, denos sabiduría, Señor. Permita que podamos hablar cosas correctas, Señor, y darle sentido a lo que hemos leído, como dice su palabra en Esdras 8. Déjanos darle sentido a lo que leemos, Señor. Gracias, Señor Santo, por esa oportunidad que nos da, Señor amado, de leer tu palabra. Y, Señor amado, no te olvides de mi padre, Saúl Machorro, de su salvación. Señor, también bendice a mi suegra, Nedina Cerda Rodríguez. Señor, gracias, Señor, te doy por la familia Valentín, por la familia Lagunes, Señor amado. Bendice a la familia Ángeles Machorro, Señor, a mi hermana y a su esposo Mauricio, Señor, a mi cuñado. Gracias, Señor Santo. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Señor, porque en Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, entonces dijimos que vamos a hablar de la iglesia cristiana o del cristianismo. Yo al principio, cuando era joven, creía que las religiones politeístas habían sido las primeras que habían aparecido en el mundo, como los egipcios, los mayas, los romanos y todo eso, que creían en deidades y en muñecos de piedra y en la lluvia, y creían en el sol y creían en todas esas cosas, y tenían un dios para la fertilidad, un dios para la tierra, un dios para la agricultura, un dios del sol, un dios de la luna, etcétera, etcétera. Entonces pensaba yo que cuando era joven, pensaba que el politeísmo había sido primero, pero no, ya conociendo la historia y leyendo más atrás, me doy cuenta que el monoteísmo fue primeramente, digamos que la religión monoteísta apareció primero, y el politeísmo es el resultado de la misma corrupción humana, porque hasta el día de hoy siguen habiendo más dioses y más dioses. Al rato va a haber el dios del internet, el dios del etcétera, etcétera, de cosas que la gente inventa. Bueno, para inventar dioses esos son buenísimos, ¿no? Como decía en una de mis predicaciones pasadas, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Entonces,
eh, una vez, debe de ser claro que una vez que el hombre es cristiano, eh, ¿cuál es mi relación que existe con otros hermanos? Me acuerdo yo la primera vez que yo empecé a venir a la iglesia cristiana en 1999. Sí, 1999, sí, en el 1999, y la primera vez que una persona me preguntó, ¿por qué te volviste cristiano? Me preguntó una persona y como era muy recién llegado, yo no sabía exactamente qué contestar, ¿no? Pero me acuerdo que a mí se me ocurrió decir, bueno, eh, cuando uno estudia la primaria, uno va a la secundaria, cuando uno estudia la secundaria, va uno a la preparatoria, cuando uno va a la preparatoria, uno va a la escuela superior. Entonces mi respuesta fue así, ¿no? El cristianismo es un nivel superior en comparación con otras religiones y creo que es mejor, o por lo menos yo llegué a la iglesia cristiana a los 35 años y en 6 meses aprendí lo que no había sabido en toda mi vida cuando llegué a la iglesia cristiana y se me dio la clase de a los recién convertidos, vida abundante, se llama vida abundante, me la dio el hermano maestro Miguel Ángel Nieto, y después hubo otro maestro, Pablo Salvador, que me dio otra clase que se llama Mi experiencia con Dios, y después el pastor Fausto Valvanera, que ya está en la presencia del Señor, me dio un propedéutico para el discipulado bíblico, y después llegó mi maestro José Luis Díaz, que lo bendigo mucho. Él me enseñó, él me dio clases de discipulado bíblico y, y entonces en 6 meses aprendí lo que no había aprendido en 35 años de mi vida. Lo primero que voy a decir es que en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces cuando uno se convierte, se hace uno cristiano, luego voy a ir acomodando la idea conforme vamos a platicándolo, pero entonces bueno, de pronto mi vieja vida de compadres y comadres y que ahijados y que el mole y la borrachera y todo eso, de pronto lo tuve que desechar, todo para abajo. Entonces, ya habíamos estudiado que la iglesia era como el cuerpo, era el cuerpo de Cristo, lo habíamos dicho en otra ocasión, pero ahora vamos a estudiar la iglesia como familia espiritual. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique, nombres raros en la Biblia, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, entonces está diciendo que nosotros como hermanos cristianos debemos de estar en el mismo sentir. Eso dice Filipenses 4.2. Y Santiago capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Continúa leyendo el texto donde dice que si un hombre es rico le voy a dar un lugar de prominencia y a un hombre pobre lo voy a poner abajo de mis pies. Mas sigue diciendo: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces lo primero que la Biblia me enseña es hablar a los mayores, exhortándoles como a padres, y a los hermanos y a las señoritas, hablarles, exhortándoles también, y a las mujeres principalmente con toda pureza. Y también dice que debemos de ser del mismo sentir. No puedo darle más importancia a una persona que a otra persona. Todos somos iguales delante del Señor. Pero pero yo también sé y me doy cuenta que hay muchas personas que nos empiezan a mirar y bueno, la pregunta primera que ellos podrían hacerse es: ¿y cómo te haces cristiano? Entonces la primera vez, cuando alguien me preguntó por qué te volviste cristiano, yo dije que en la religión que tenía de mi nacimiento había llegado a un nivel superior, el cristianismo es superior. Y también una vez una persona me preguntó aquí en Estados Unidos
cambiaste de religión? Me dijeron, ¿verdad? Y yo le dije, le voy a contestar lo mismo que usted me conteste. ¿Usted por qué cambió de país? Y ella me dijo, para vivir bien. Bueno, yo igual, para vivir bien. Pero, ¿qué dice la Escritura? Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, aquí está la respuesta. Dijo el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, aquí, todas mis ideas que yo pueda decir de por qué soy cristiano, vendrían a ser nada si yo utilizo lo que dice este texto. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que, ¿por qué soy cristiano? Porque Cristo me eligió. Porque Dios se glorifica en el Hijo se glorifica en el Padre. Y Él me ha elegido a mí. No es algo que yo quisiera. Es como cuando nací. ¿Por qué nací yo? No sé por qué nací, pero nací. Mi padre y mi madre se reunieron y aquí estoy. ¿Y cómo fue que yo nací? ¿Quién sabe? Pero aquí estoy. La misma Biblia dice, tú no sabes cómo un niño se convierte, cómo se le hacen sus huesos, cómo se le hacen sus venas, cómo se le hacen... Tú no sabes eso. El hijo adentro en el vientre de su madre se va desarrollando y sale. Y así, ¿cómo es eso? Así como no lo sabes. Claramente habla acerca de la ignorancia que un hombre tiene cuando un niño se está formando en el vientre de su madre. Así que, ¿por qué soy cristiano? Dios me eligió, es lo que dice aquí. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, dice esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está dando a entender el apóstol que yo me debo de ocupar en mi salvación. Pero más adelante le mueve de otro sentido. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y he dicho también ya en otras ocasiones, este texto habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ocuparme en mi salvación con temor y temblor. ¿Cuál es la soberanía de Dios? Porque Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, en parte como que dice que yo, pero en parte no. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o sea, con cuidado, con reverencia. Con temor es, ten presente a Dios en todo lo que haces. Bueno, y así que entonces ahí es como yo me volví cristiano, Dios me llamó, Dios puso en mi corazón el querer como el hacer. Y dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 35, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre. En el Antiguo Testamento, este es un texto del Antiguo Testamento, dice aquí que primero me salva y después yo lo confieso, porque hemos visto, o he visto yo, en algunas iglesias que quieren que los hombres confiesen para salvarse, pero el texto es claro, en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 35, dice, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre. Así que un niño tiene que creer para nacer o nacer para creer. Es claro, yo he hablado eso con hermanos, no solamente lo he hablado, lo he discutido y les he dicho, bueno, un niño tiene que nacer primero para después creer o creer para nacer. Y cuando se refiere a la carne, dicen, no, es que tiene que nacer primero y después va a creer. Y cuando hablamos de la vida espiritual, me lo dicen al revés. Bueno, dice en Romanos 14, cada uno esté convencido de lo que cree.
Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 38. Dice, ahora se refiere al eunuco etíope. Bueno, habría que verlo todo el texto, pero vamos a hablar al punto de lo que estamos hablando. Dice en Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está la confesión. Este hombre confesó, el eunuco confesó, porque él ya había creído. O sea, la salvación la tenía dentro de sí mismo y ya se le había explicado el Evangelio. Habría que analizar todo el texto desde el versículo 26 para entender lo que está diciendo. Pero este hombre ya había tenido un proceso de conversión, ya se le había cambiado su corazón, y entonces dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Lo que le hace falta es confesarlo, pero lo va a confesar porque ya es algo. Dice, ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces sigue diciendo la Escritura, descendieron al agua y le bautizó. Salieron del agua y él siguió gozoso su camino. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que aquí el Señor Jesucristo remacha el asunto de la confesión. Así que yo no tengo ningún inconveniente en confesar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios Altísimo, como el único mediador entre los hombres y Dios. Jesús es el todo, es la autoridad final. Lo confieso delante de los hombres y delante de quien sea. Porque dice la Escritura, y además cuando yo confesé al Señor Jesucristo el día que me bauticé, ni siquiera tenía claro ese texto en mi cabeza, el de Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo les he explicado a personas cómo es la salvación, y cuando llega el momento de confesar, ya no quieren. Yo los he visto retractarse, echarse para atrás. En una ocasión, en un grupo, le hablaba yo con una mujer que había negado a Cristo públicamente, y me le acerqué y le expliqué el texto y le dije, retráctate de lo que has dicho, y ella dijo, no me retracto. ¿Ok? Y bueno, entonces dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es un texto que me costaría mucho trabajo tratar de explicarlo en todo el contexto de lo que yo he dicho atrás. Pero mi convicción es que la confesión viene porque el hombre ha sido salvado. No para salvarse, porque es salvo. La primera vez que entré a una iglesia cristiana y me dijeron, pasa al frente y haz esta oración, lo hice, me dejé llevar por lo que me dijeron, pero yo ya había leído la Biblia. Es la Biblia y la palabra de Dios lo que convierte a la gente. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17. Aquí tendríamos que nuevamente a remarcar el asunto de la confesión como parte de la salvación. Dice, Él les dijo, o sea, el Señor Jesucristo, Mateo 16, 15, Él les dijo, o sea, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí está Jesús. Jesús anteriormente les había preguntado, ¿quién dice la gente que yo soy? Y una vez que les responden, dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres no sé qué, a ver, déjame lo leo yo. Capítulo 16,
Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él mismo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta palabra de soy yo o yo soy coincide con lo que Dios el Padre había dicho cuando estaba en las zarzas ardiendo, cuando mandó a Moisés a Egipto a sacar a su pueblo. ¿Y quién les voy a decir que tú eres? Él contestó, diles que yo soy. Y aquí el Señor Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, entonces, una vez que la persona hace eso, bueno, refiriéndome a este texto de Mateo 16, aquí le dijo Simón Pedro, así, respondiendo Simón Pedro, el escritor, aquí no es Jesús el que dijo eso, es el escritor, Mateo, el que dice respondiendo Simón Pedro. Y no sé si usted se da cuenta, cuando el Señor Jesús habla acerca de Pedro, a veces le dice Simón y a veces le dice Pedro, Pedro como piedra. Entonces en ese mismo texto dice que sobre la confesión de Pedro edificaré mi iglesia, no sobre su persona. Entonces una persona pasa a formar parte de la iglesia como familia después de esa confesión. Me acuerdo del testimonio de esta mujer, ¿cómo se llamaba? Helen Keller, una niña que a los 17 meses le había dado una enfermedad y no podía hablar, ni oír, ni ver. Se había vuelto ciega, sorda y muda. Y esta mujer, con el tiempo, aprendió a tener acerca del concepto del agua. Ella pudo finalmente hablar, ya grande, de edad. Y cuando le hablaron del Señor Jesucristo, ella dijo, yo siempre lo había conocido, pero no sabía cómo se llamaba. Así que el hombre puede conocer a Dios de manera personal, individual e íntima. Como eso es lo que quiere decir cuando dice nunca os conocí. En Mateo 7, 21 al 23, cuando dice apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y lo que está diciendo Dios es, nunca tuve una relación íntima de amor contigo. Bueno, ahora la siguiente pregunta que nos podríamos hacer, bueno, ¿y para qué voy a ser salvo? ¿Cuál es ¿por qué me voy a salvar? A veces el ser humano dice cosas en cuanto a su beneficio personal, pero la Biblia no dice eso. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, entonces aquí está diciendo dos cosas. Primero dice que fuimos adoptados hijos suyos. Y un niño no escoge a su padre para adoptar al padre, es al revés, es el padre el que adopta al hijo. Bueno, en el testimonio del pastor David Platt, que escribió en su libro que se llama, tiene un libro que se me olvidó el nombre, David Platt, dice que fue a un país de Oriente Medio, de por allá, a buscar a un niño, porque él no podía tener hijos, él y su esposa no podían tener hijos y se fue a otro país a buscar a un niño, Caleb, le puso de nombre Caleb. Y en el viaje su esposa se embarazó y regresaron el hijo en el vientre y aparte el que adoptaron.
Pero en el ejemplo del pastor David Platt, bueno, claramente lo va a buscar a otro país. No sé por qué fue tan lejos, habiendo por aquí muchos, pero se fue a otro país y lo trajo. Siempre es el padre el que busca al hijo, nunca el hijo busca al padre. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tocaran a la puerta a un niño de 4 años y dijera, aquí vive Martín Machorro? Sí, es que mi papá. ¿Cómo? ¿De dónde salió este hijo? ¿No? Diría mi esposa. ¿De dónde salió este niño? Entonces dice aquí en Efesios 1, 4 al 6, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, así que es por medio de Jesús como uno es adoptado, según el puro afecto de su voluntad. Pero aquí viene la razón de por qué soy salvo. Porque dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces esta es la razón de la salvación. La alabanza de la gloria de su gracia. En este mismo texto, en Efesios 1, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Otra cosa que también dice este texto, o así se debe de entender, es que este mundo todavía no existía cuando los que son escogidos ya han sido escogidos antes de que el mundo fuera creado. Quiere decir entonces que la salvación es primero que la creación, porque es lo que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y quizá también se deba eso a que Dios es eterno, no tiene presente, no tiene pasado ni futuro, solamente un eterno presente. Así que quizás a eso se debe, porque el mundo tiene pasado y tiene futuro, y su futuro es que va a ser destruido, porque dice en Mateo, en el último versículo, hasta el fin del mundo, dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso quiere decir que el mundo va a llegar a su fin. Pues es lo que está diciendo. Va a llegar un nuevo mundo. Bien. Y dice, en el cual nos hizo aceptos en él, amado, o sea, en Jesús, amado. Y hablando de este nombre amado, se le está diciendo de esa manera al Señor Jesús. Conocí yo en tiempos pasados a un hombre que se llamaba así, amado. Bueno, entonces ahora, al formar parte de la familia de Dios, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se está tomando en cuenta el nombre de hermanos, y dice para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primogénito quiere decir que Jesús es el primero de todos los hermanos que habemos en este mundo, y los que ya han partido, Jesús fue el primero. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la palabra hermano es algo bíblico. Yo conocía a una persona que iba a una iglesia, acompañaba a su esposa, y un día claramente me dijo a mí, yo no llego ni a primo, me dijo a mí. Quiere decir que rechazaba el cristianismo, estaba ahí solamente porque su esposa lo llevaba, no iba por su propia voluntad de él. Porque cuando yo le pregunté, él me dijo que él no llegaba ni a primo. Y decir que no. Bien, entonces en Romanos capítulo 9, versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces,
Aquí está haciendo una distinción entre los hijos según la carne y los hijos según la promesa. Hay muchas personas que creen que todos son hijos de Dios y la Biblia no dice eso, no enseña eso la Escritura. Como también ya he dicho muchas ocasiones, por ejemplo en Juan 8:44, este es el texto más conocido. Algunas personas ven como maldad en esto, pero la Biblia lo enseña así. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, existen ese tipo de hombres. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces esta idea es claramente, dice que no todos son hijos de Dios, hay algunos que son hijos del diablo. En Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, habla de otro tipo de hijo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está hablando de otro tipo de hijo de desobediencia. Y luego en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que eso quiere decir que nosotros, cuando no somos cristianos, somos hijos de la ira, hijos de desobediencia, hijos de perdición, hijos de estamos perdidos. Hay otra parte, recordé una parte, pero no se me vino a la mente otro texto donde el apóstol Pablo dice, pero todas aquellas cosas que eran para mí ganancia las tomo como pérdida por la excelencia del conocimiento del amor de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tomo por basura para ganar a Cristo. Es decir, antes de ser cristiano, todo lo que hacía era pura basura. Así es. Y una vez que uno viene al conocimiento de la verdad, el mismo Señor Jesús decía, la verdad os hará libres. Y algunas personas dicen que cada uno tiene su propia verdad, que esas son verdades subjetivas. Una persona tiene una verdad, otra persona tiene otra verdad, otra persona tiene otra verdad, pero hay una verdad sobre todas las verdades, que es Cristo Jesús. Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, aunque cada individuo puede tener su propia verdad, su verdad subjetiva, hay una verdad objetiva, que es Cristo Jesús el Señor. Bien, entonces dice aquí esto, en Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. De manera carnal, me acuerdo, por ejemplo, cuando la Revolución Cubana y el Che Guevara se convirtió en el secretario del Tesoro de allá de Cuba, la gente se molestó porque en los billetes él puso Che, no puso su nombre, sino él puso Che. Y se molestaron y le reclamaron a Fidel Castro y él dijo, no es cubano el que ha nacido en este país, sino el que ama y defiende este país. Ese sería un ejemplo del mundo, pero así también aquí, ¿no? En este caso, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Así que, para tener un concepto claro acerca de quiénes son los hijos de Dios, vamos a Juan, capítulo 1,
versículo 11. A mí no me gusta leerlo desde el 12, porque se puede prestar a confusión. Lo prefiero leerlo desde el 11 y me voy a tener en el 13, porque así es más claro. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces aquí está claramente el concepto de quiénes son los hijos de Dios. Entonces, una vez que una persona se convierte, o Dios la convierte, entonces llega a ser parte de la iglesia. En Hebreos, capítulo 2, versículo 9 al 12, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el Señor Jesús murió por todos. Y dice que fue poco menor que los ángeles. Algunas personas preguntan que si somos los seres humanos los únicos que vivimos en este mundo, pero se toman en cuenta a los ángeles. Pero sigue diciendo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Bien, entonces, aquí está diciendo, voy a tomar un poquito de atención, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Entonces aquí en estas dos palabras hay dos ideas. Una es la creación y otra es el mantenimiento de su creación, a lo que también se le conoce como la... ¿cómo se dice? Cuando una persona... O sea, una cosa es la creación y otra cosa es el mantenimiento de su creación. Se me olvidó la palabra. Bueno, ahorita a ver si lo recuerdo. Entonces aquí dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Bueno, vamos a otro texto. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, dice en 1 de Juan 3, del 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A veces miro yo con tristeza cómo nuestros mensajes cristianos los ven muy pocas personas. Pero cuando se trata de cosas mundanas, de cosas vanas, de cosas que no tienen nada que ver con Dios, hay un montón de gente que los mira. El mundo ama lo suyo, pero las cosas de Dios, la gente las detesta, no quieren saber de Dios. La cosa se está poniendo cada vez más fea, cada vez más peor. Por eso tenemos que esforzarnos más y más. Ya vamos a cumplir un año transmitiendo. Bueno, yo voy a cumplir un año. Ya para dentro de unas 2 semanas o 3 voy a cumplir un año de estar transmitiendo aquí en la estación de radio.
Y bueno, entonces es un gozo para mí. Y muchas de las personas que me miraban en el principio, muchas ya no me miran, pero claro, me miran otras. Pero porque en el tiempo van cayendo, se van yendo. Quizás es porque al principio probablemente me miraban muchos porque fue cuando comenzó la pandemia, pero entonces el miedo, el temor a la enfermedad, eso hizo que se juntaran muchos. Pero como la enfermedad ya empezó a tener un poquito de control y empezó a disminuir y las máscaras empezaron a quitar, pues la gente no le interesa. Pero la enfermedad viene otra vez, o parece que viene otra vez. Entonces, pero se han unido otros más. Por eso hay una parte en la Biblia donde dice: el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, se trata de perseverancia. El hombre cristiano no es una obra terminada, sino es una obra en constante construcción. Entonces, debemos de perseverar y debemos de continuar. Nosotros estamos ministrándolos. Me da gusto ver que hay muchos hermanos y hermanas transmitiendo el mensaje de Dios, ministrando al pueblo santo, ministrando al pueblo escogido, y tiene que perseverar, continuar y mantenerse firme y no decaer, porque antes de que venga el tiempo del anticristo también va a haber una apostasía. Bien, entonces la Biblia dice entonces que nosotros, los que somos cristianos, somos colaboradores en el servicio al Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí está el apóstol Pablo refiriéndose a un hermano llamado Epafrodito, y dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí este es el trabajo que un hermano cristiano va a tener que hacer. Tiene que ser un hermano, tiene que ser un colaborador, tiene que ser un compañero de milicia, tiene que ser un mensajero, apostolado, y tiene que ser un ministrador de mis necesidades. Bueno, ministrar. Entonces, en una ocasión, era el cumpleaños, me parece, de la hermana Verónica Orellana, yo me refería a ella como mi compañera de milicia. Yo le escribí un texto a ella y le dije: ella es mi hermana compañera de milicia. Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, cuando empieza diciendo Apolos, el apóstol Pablo: yo sembré, Apolos regó, mas el crecimiento lo da Dios. No hay ninguna, yo soy más, tú eres menos, no, todos somos iguales. Y en el versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios. Labranza es como cuando se trabaja la tierra, labrar, algo así. Edificio de Dios. Entonces, los que somos del Señor somos colaboradores. Nosotros somos como la tierra trabajada para Dios. Somos como un edificio. Y todo edificio tiene su cimentación. Todo edificio, toda casa tiene su cimentación. Un puente, todo tiene su cimiento. Y el cimiento sobre el cual se edificó la iglesia es Cristo mismo. Él es el fundamento, es la piedra angular. En él se hace y se edifica todo. Por eso dice el Señor en otra parte: mirad cómo edificas, cómo sobreedificas sobre el mismo Dios mismo, sobre Cristo.
Porque algunos van a edificar madera, otros seno, otros hojarasca, pero otros van a edificar oro, plata y piedras preciosas. Entonces, tenga cuidado. Bien, aquí. Bueno, vamos a leer el último texto. Este tema era muy largo, así que lo voy a dejar hasta aquí y para la siguiente semana lo continúo. Acuérdense de todo lo que dije. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y 12. Capítulo 3, versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, el distintivo de la iglesia cristiana es crecer y abundar en amor. Tenemos que estar juntos, hermanos, todo el tiempo. Cuando yo no era cristiano, solamente iba a la iglesia cuando había 15 años, bodas, primeras comuniones y bautismos. Y vámonos al mole, al pozole, al guacamole y bueno, hasta que me llevaba uno de un lado y otro de otro, así que se acaba. Bueno, Marilena Luna pide oración por la salud de Concepción Ávila. Ay, la tía de mi esposa, doña Conchita Ávila. Vamos a orar por doña Conchita porque está enferma. Concepción Ávila Hernández. Y Wendy Machorro pide por Mari y Roberto, dos amigos de mi hermana, que se llaman Mari y Roberto, que tienen COVID. Bien, vamos a orar por Patricia. Luego a veces ya no veo los mensajes aquí y de repente cuando ya voy por en el camino me doy cuenta que habían pedido oración otras personas. Bueno, vamos a orar por ellos y vamos a reiterar, oramos por Patricia Plasencia, que Dios le dé sabiduría, y por su mami Rosa. Vamos a orar por Mari y Roberto que tienen COVID y por doña Concepción Ávila Hernández. Padre Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te doy por estos momentos. Te ruego que las personas que he mencionado, Señor, de viva voz, tú, Padre Santo, les des consuelo. Quítale la enfermedad, Señor, a Mari y a Roberto, Padre Dios. Extiende tu mano poderosa, Señor, sobre sus cuerpos y líbrales de esta enfermedad, Señor. Gracias, Señor, te doy por lo que harás por ellos. Y a doña Concha, Señor, doña Conchita Ávila, Padre Santo, fortalécele, Señor. Sabemos que es una mujer grande de edad, pero fuerte en su caminar, Señor. Bendícela, Señor Santo, y guárdala, Padre Dios. Dale fortaleza, Señor, a doña Concha, Señor, para que pueda levantarse y ponerse de pie, Señor. Gracias, Señor, te doy. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Señor, porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a orar por Patricia Ávila y Juan Gaitán. Aniversario. Dice nuestra directora, me acaba de comunicar que es el aniversario de bodas, probablemente de Pati y de Juan. Bien, vamos a darle gracias a Dios por el aniversario de bodas de Juan y Patricia Gaitán. Gracias, Señor, te doy por la vida de la familia Gaitán, Señor Gaitán Ávila, Señor, por sus hijas, por Jimena, por Sandra y por Karen, Señor. Gracias por el producto de estos matrimonios, Señor. Gracias por un año más que les das de estar juntos. Guárdalos en el hueco de tus manos, Señor, y dale muchos años más. Bendito y alabado seas. Glorifícate en sus vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos miramos pues, hermanos, el próximo jueves a las 3 de la tarde en la hora de California. Que Dios los guarde y los bendiga hasta entonces.